Los jenízaros eran los soldados de infantería de élite dedicados a proteger y custodiar al sultán del Imperio Otomano y las dependencias de los palacios reales. Formaban parte del primer ejército otomano permanente, creado en el año 1330 por el sultán Orhan I, gobernante del entonces recién nacido Imperio Otomano. En sus inicios no estuvo formado por musulmanes, sino por los prisioneros de guerra cristianos, a los que hubo que recurrir, ya que ningún hombre libre hubiera querido formar parte de una tropa de infantería con tanto riesgo, además de que la ley islámica prohíbe la existencia de esclavos de origen musulmán. A partir del año 1362, el sultán Murad I estableció un impuesto llamado Debshirme, que se pagaba en forma humana, es decir, entregando niños no musulmanes, mayoritariamente cristianos, procedentes de los súbditos del imperio. Dichos niños debían tener entre 7 y 14 años y no ser el único hijo varón de la familia, además de poseer una buena inteligencia, salud y forma física. Los jenízaros se sometían desde el primer momento a una disciplina muy estricta que incluía duros entrenamientos físicos, el aprendizaje del manejo de varias armas y tácticas militares. Pero su instrucción no acababa ahí, ya que también se les inculcaba una amplia educación cultural, que incluía, entre otras cosas, caligrafía, teología, literatura, contabilidad, leyes e idiomas, y según sus resultados, se les asignaba una de las 4 instituciones reales: el palacio, los escribas, los religiosos y los militares. La institución del palacio hace referencia al servicio privado de los sultanes otomanos en la corte imperial. Entre las responsabilidades del servicio interno estaba también el funcionamiento de la escuela palatina, en la que se formaba la siguiente generación de jenízaros. Solo los más brillantes eran destinados a ejercer una carrera dentro del mismo palacio, bien como altos funcionarios, recaudadores, gobernadores provinciales o generales. Algunos jenízaros llegarían incluso a ostentar el puesto de gran visir, el segundo cargo de mayor poder en el Imperio Otomano, solo por debajo del sultán. La institución de los religiosos hace referencia a los juristas musulmanes, cuya función sería la de propagar la fe, asegurar el cumplimiento de la ley islámica, Sharia, desde los tribunales de justicia y velar por su correcta interpretación y enseñanza en el sistema educativo otomano. Aquellos restantes que no pasaran a formar parte de ninguna de estas instituciones eran asignados directamente al servicio del cuerpo de jenízaros, el cual se dividía orgánicamente en unidades tácticas denominadas horta, el equivalente a los regimientos de los ejércitos occidentales. La composición de cada horta y su potencia militar dependía, además de su cometido, del lugar en que estaba acuartelada. En Constantinopla, por ejemplo, había 100 efectivos por cada horta, mientras en las provincias fronterizas del oeste había entre 200 y 300 jenízaros por horta. En tiempos de guerra, cada una podía llegar hasta los 500 hombres. Los jenízaros fueron tomando conciencia de su posición privilegiada. No en vano, la vida del sultán dependía de ellos, y comenzaron a desarrollar intereses políticos tomando partido en intrigas palaciegas. En un par de ocasiones, los jenízaros llegaron a forzar un cambio de sultán en el trono otomano. Además, como tenían prioridad en el acceso a los cargos más importantes de la administración, se convirtieron en los principales agentes del imperio, lo que los haría rivalizar con la vieja aristocracia turcomana. En 1826, tras la humillante derrota en la Guerra de Independencia de Grecia, el sultán Mahmud II emitió un edicto informando de que se estaba constituyendo un nuevo ejército y ordenó a cada una de las 51 hortas acuarteladas en Constantinopla aportar 150 de sus mejores hombres para unírsele. Su verdadera intención era provocar una sublevación de los jenízaros, que jamás aceptarían la formación de una nueva tropa de élite. Aprovechando esto para quitárselos de encima definitivamente, los oficiales se vieron privados de sus mejores hombres y en los cuarteles comenzaron a oírse voces llamando a la rebelión. Tal como Mahmud II y sus ministros habían previsto, las tropas de jenízaros de Estambul, las principales del Imperio Otomano, se sublevaron en las calles de la capital, siendo reducidas rápidamente por la caballería. Las tropas leales al gobierno, mejor armadas y entrenadas,
Debelaron la revuelta de los jenízaros y bombardearon sus cuarteles con fuego de artillería moderna, matando a cerca de 4.000 jenízaros rebeldes tras 3 días de lucha. Así, el 16 de junio, tras exterminar a los últimos jefes jenízaros, el sultán ordenó la expropiación de los bienes y disolvió oficialmente este cuerpo, privando a sus miembros de todo rango y equipo militar, y exiliando a los sobrevivientes a las provincias más lejanas del imperio. Este fue el final de uno de los cuerpos de infantería más sobresalientes de la historia. Terminaba así el ejército que había llevado el terror por todo el occidente cristiano durante más de 500 años, aunque su recuerdo prevalecería durante mucho tiempo. Y sin más por el momento, los dejo, para que junto con la diosa eterna del juicio final, continúen escribiendo su propia historia.